Que, como sabéis, estamos siguiendo el Catecismo de la Nueva Ciudad, un poco las bases bíblicas de la fe, de lo que creemos realmente. Y vamos a comenzar con el estudio, pero antes de nada vamos a poner esta reunión en manos del Señor. Así que vamos a tener una oración. Padre, queremos presentarnos delante de ti con nuestros corazones abiertos, dispuestos para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú tengas que decirnos. Necesitamos de que tú obres en ellos, que operes, que sean lo suficientemente sensibles para aprender aquello que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Así que pedimos que tú estés con cada uno de nosotros, también con aquellos que hayan de venir, con aquellos también, Señor, que nos sigan a través de Internet o de los medios audiovisuales. Que tú bendigas, Señor, tu palabra y que bendigas también este estudio. Bendícenos a todos, bendice este tiempo que vamos a pasar aquí. Y ayúdanos, Señor, a que todo sea para gloria y alabanza tuya. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, el domingo pasado, nuestro hermano Antonio exponía la cuestión respecto al propósito, el propósito que tenía la ley. Finalmente se llegaba a la conclusión de que la ley trae frustración, principalmente por nuestra incapacidad de cumplirla todo perfectamente. Por otro lado, veíamos cómo el fallar, el pecar es en un solo punto de la ley, nos hacía culpables ante Dios en todo este aspecto. Por tanto, notábamos cómo, entre otras cosas, lo que hace la ley es que nos muestra y nos hace conocer el pecado. Nos hace conocer que somos nuestra incapacidad para cumplirla. Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 12, dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Más adelante notaremos algo respecto a esta última expresión, aparte de la ley, el pecado está muerto. Pero el tema que tenemos esta mañana posiblemente sea uno de los más denostados, denigrados de nuestra sociedad del siglo XXI. Habla en cualquier lugar donde estés, en cualquier reunión, o menciona simplemente el pecado ante un grupo heterogéneo de personas y escucharás burlas e intentos de ridiculización. Te mirarán como si casi te tratara de un cavernícola, alguien retrógrado, obsoleto, anticuado. ¿Qué es eso del pecado? Vivimos en una cultura donde el pecado ya no tiene sentido. El pecado se ha desvanecido de nuestra imaginación moral, porque Dios se ha desvanecido de nuestra sociedad. La enfermedad del pecado se le ha desterrado de nuestros conceptos éticos y morales. El problema es que si se malinterpreta una enfermedad, nunca se puede llegar a la cura. Si fallamos en el diagnóstico de qué es lo que pasa cuando estamos enfermos, es muy difícil que lleguemos a tener que nos puedan llegar a curar en este aspecto. Sin embargo, a pesar de la mala prensa, el tema del pecado es un tema fundamental para la consideración de la relación entre Dios y el hombre. Es un tema ineludible, obligado, y esta obligatoriedad es lo que hace más urgente un planteamiento de este importante tema, con el fin de hacerlo más inteligible para nosotros, superando malentendidos y contribuyendo en la medida de lo posible a aminorar e incluso suprimir los efectos de la mala prensa que lo rodea. Ahora, ¿qué es el pecado? Aquí tenemos una definición de ella. Podríamos decir que el pecado es cualquier acción, pensamiento, deseo, emoción, palabra, obra u omisión. Es decir, ausencia de acción, cuando no tenemos que hacer algo y no lo hacemos. Nos dice la Escritura que cuando tenemos que hacer el bien y no lo hacemos, es pecado, realmente. Así que también la omisión es pecado. Omisión que no se conforma a la ley moral de Dios y por tanto le desagrada y merece el reproche de Dios en este aspecto. Es algo que no incluye
únicamente las acciones, como pueden ser matar, robar, la fornicación, el adulterio, los hechos que son muy evidentes de que es pecado, pero no son solamente las acciones, sino que también incluye las actitudes o deseos que son contrarios al carácter santo de Dios. Son los pecados que en algún libro, hay un libro que dice que son los pecados permitibles o los pecados que están ocultos y que, bueno, podemos transigir con ellos porque no se manifiestan tan claramente. La codicia, la ira, el orgullo, el egoísmo, la falta de dominio propio, el juzgar a los demás, la acepción de personas, el odio, el resentimiento. Estas cosas salen del corazón del ser humano, pero no son tan patentes como las otras que son las acciones. Y sin embargo, son quizá mucho más perniciosas que lo que son las otras en este aspecto. El pecado puede ser ilustrado como un arquero que dispara una flecha y no da en el blanco. No se trata, por supuesto, de concluir que es un asunto moral el que alguien vaya a participar en unos juegos de arco y que tire y no acierte, que haya pecado en este aspecto. Pero en términos bíblicos, la definición bíblica más sencilla para el pecado es errar el blanco. En términos bíblicos, el blanco que no se acierta no es un blanco relleno de paja o una diana, sino que es el blanco a la norma de la ley, de la santidad y de la gloria de Dios. Leíamos en el texto con que iniciamos, en Romanos 7, el versículo 12, que aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir eso de que el pecado está muerto aparte de la ley? Pues lo que quiere decir es que el pecado, si no tuviéramos la ley, el pecado en cierto aspecto es imperceptible como pecado. Antes de que la ley lo llame pecado, al prohibirlo, al decirnos las cosas que no son correctas conforme a la moral de Dios, no somos capaces de percibir que lo que estamos haciendo en este aspecto es pecado. Y sin embargo, el pecado está ahí, está actuando, obrando en nosotros, es algo que lo experimentamos, pero no lo vemos como pecado. Está muerto en nuestras mentes como pecado. No vemos nuestra condición pecaminosa, no vemos que nuestros deseos sean ilegítimos, a menos que la ley venga y nos cuestione. Así que, en cierto sentido, esto quiere decir que está muerto para nosotros como pecado en sí. Por tanto, ¿cómo es, por ejemplo, que la ley nos ayuda a conocer nuestra codicia y nuestra condición pecaminosa? La ley hace algo muy profundo en nosotros. La ley nos dice que nuestros propios deseos no son el patrón del bien y del mal. Nuestros propios deseos no son la pauta de lo que es bueno y lo que es malo. Nuestros propios deseos no son la medida de lo que es verdadero o falso. Podemos estar muy engañados en nuestra mente. La ley viene y dice, hay un modelo aparte de nosotros, que está por encima de nosotros, y este modelo es Dios y su voluntad revelada. Dios es la medida de lo bueno y lo malo. Dios, y solamente Dios, es la medida del bien y del mal. Él es la medida de lo verdadero y lo falso. La medida de lo correcto e incorrecto es Dios y no nuestro deseo. Y esto es lo que hace la ley. Nos lo dice. La ley, en cierto sentido, contradice la soberanía, permitiendo la expresión, la deidad de mis deseos. Hasta que llega la ley, nuestros deseos serán la ley para nosotros. Venimos al mundo asumiendo que debemos obtener lo que queremos tener. Hasta que llega la ley, el queremos será igual al debemos obtener, al tengo derecho a obtener, al quiero y por tanto voy a cumplir mi deseo en lo que quiero obtener. Y el deseo es igual a merezco. Yo deseo esto, yo merezco esto. Esto es algo que está muy común ahora en nuestra sociedad. Lo vemos anunciado por ahí, lo vemos en campaña, lo vemos en eslogan. Lo que tú quieres, eso es lo que tienes que hacer. Puedes comprar libros de autoayuda para que puedas conseguir y llegar a obtener aquello que deseas. Si no lo tienes es porque no quieres, porque no te centras en ello. Esto es muy obvio, sobre todo en los niños,
y deben aprender que hay otra ley más allá de la ley de su propio deseo, y esa es la ley de Dios. Los niños, puedes decirle a cualquiera, lo veo por mi nieta, por todo, ellos quieren algo y eso es lo que quieren. No se plantean si es bueno o malo, para ellos es bueno y ellos entonces quieren obtenerlo. Y nosotros, aparte de la ley, si no tuviéramos la ley, estaríamos también en este aspecto. Aquello que queremos, ¿por qué razón? ¿Quién me va a decir a mí que no es bueno, que es bueno no? Pero hay una ley, eso hay una medida y no es nuestros deseos el patrón, sino que es la medida correcta, o incorrecta, es Dios y no nuestro deseo. En su raíz, nuestra condición pecaminosa es la resolución a ser nuestro propio Dios. En cierto sentido, queremos ser Dios para nosotros mismos. Y si tenemos otro Dios, procuramos asegurarnos de que el Dios, entre comillas, que tengamos sea el tipo de Dios que nunca anule nuestra legislación. Procuramos tener a alguien que nos permita hacer aquello que queremos nosotros. De ahí hay que tantas religiones, de ahí hay que tantas personas quieran hacer, porque quieren un Dios a su medida en este aspecto, para que nadie le pueda ir en contra de lo que ellos desean hacer. En cierto sentido, lo que queremos decir es que nosotros seremos la autoridad suprema en nuestra propia vida. Queremos decidir lo que es correcto o incorrecto para mí, lo que es bueno o es malo para mí, lo verdadero o lo falso para mí. Y mis deseos expresarán mi soberanía, mi independencia, aunque generalmente no lo decimos, expresarán mi deidad. Si recordáis, esta fue la cuestión central con Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 5. La serpiente le dice, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y Adán y Eva querían ser como Dios. Querían tener conocimiento y querían ellos decidir qué es lo que querían hacer en este aspecto. Y desde entonces el hombre sigue jugando a ser Dios, a imponer sus propias leyes, pero haya que existe una ley superior a su ley, que es la ley justa, santa, la ley perfecta de Dios. La ley de Dios expresa su propia justicia y Él es el estándar, el modelo, el patrón perfecto para nuestro comportamiento. Cuando no damos en el blanco de este estándar de Dios, cuando fallamos realmente, es cuando pecamos. En este aspecto es en lo que se refiere a esta imagen del arquero fallando en el lanzamiento. Cuando no conseguimos hacer que todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios, estamos pecando, estamos fallando en el propósito de Dios. Uno de los propósitos de Dios es que todo lo creado dé a Dios la gloria debida a su nombre. La Biblia nos habla de la universalidad del pecado en términos de no dar en el blanco de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A veces queremos disculpar nuestro pecado diciendo que nadie es perfecto, decimos que es que errar es humano, y sin embargo decir que nadie es perfecto o que errar es humano, en cierto aspecto lo que estamos haciendo es reconocer la universalidad del pecado. Estamos apoyando realmente, cuando la gente intenta disculparse con estos argumentos, lo que realmente están apoyando lo que la palabra de Dios dice. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una manera de reconocer esta universalidad del pecado. Todos somos pecadores y todos tenemos la necesidad de la redención. Podemos tal vez pensar que pecados son acciones y que si no realizamos ciertas acciones estamos libres de culpa. Y sin embargo, hermanos, el pecado es mucho más que eso. El pecado son oídos que no oyen, son corazones insensibles, insensibilizados, endurecidos. El pecado son ojos ciegos que no perciben. Es orgullo y rebeldía, es falsedad y prejuicios. Es tanto sobrepasar un límite como fracasar en alcanzarlo, puesto que el pecado es tanto transgresión como omisión. El pecado daña nuestras relaciones humanas, por un lado, y por otro, y más importante,
fragmenta y deforma la relación del hombre con Dios. Ahora, según dice el Catecismo de la Nueva Ciudad, y cito textualmente, dice: cuando no vivimos como si Dios fuera Dios, cuando quebrantamos su ley de amor, cuando fallamos en honrar su nombre, cuando decimos o implicamos con nuestras acciones que Él es irrelevante en nuestras vidas, fallamos en ser las personas que Dios nos creó para ser, y eso nos lleva a la muerte y a la desintegración. La Biblia, la palabra de Dios, describe la vida del ser humano como algo efímero, volátil, pasajero. Es una vida sujeta a múltiples avatares que escapan a nuestro control y que sin embargo condicionan y afectan nuestras vidas. El salmista lo compara con la hierba que un día es y al otro desaparece, nos dice el Salmo 103. La realidad, hermanos, es que somos vulnerables a multitud de circunstancias, disgustos en nuestra vida, pesares, desgracias naturales o provocadas, enfermedades, accidentes, tantas y tantas cosas que nos afectan. Pero ninguno de estos inconvenientes importa más que el pecado. Y la razón es porque el pecado distorsiona y envilece nuestro carácter, corrompe nuestras capacidades humanas, como el pensamiento, las emociones. Se ven afectados mucho por el pensamiento. A veces estamos muy condicionados en nuestro pensamiento por el pecado que hay en nuestra sociedad, por el pecado que hay en nosotros mismos también. El habla, las relaciones, los hechos. Dicho de otra manera, el pecado pervierte las cualidades morales y éticas del ser humano, poniendo de manifiesto lo que hay de corrupción en nuestra mente, en nuestros sentimientos, llevando y haciéndonos ver el pecado en nuestras intenciones también muchas veces. Estas cosas que luego se traducen en muchas ocasiones en agresiones, sean estas verbales, de acción, de omisión, o simplemente de deseo, de pensamientos en nosotros. Deseamos algo que es ilícito, el mal para algún hermano, el mal para alguna persona, el mal para nuestros enemigos, cuando tenemos la ley de Dios que nos manda el amor precisamente en contra de esto. El pecado es, por tanto, la raíz de todas las grandes miserias humanas, como son la soledad, la ansiedad, la incomprensión, la insensibilidad, la impiedad y la crueldad. Por tanto, el pecado es fallar en el objetivo de dar gloria a Dios y de vivir conforme a la ley que marca el Señor nuestro Dios. Pero es no fallar por poco, sino estrepitosamente el blanco de la ley, la santidad y la gloria de Dios. La siguiente pregunta que podemos hacernos es referente al origen del pecado. ¿Cuál es el origen de este pecado? Para esto tendríamos que remontarnos a la creación. La historia bíblica resulta incoherente sin la doctrina de la creación. El registro de los acontecimientos desde Adán y Eva a lo largo de la historia de Israel, con sus patriarcas, jueces, reyes y profetas, la venida de Cristo, el surgimiento de la Iglesia y la consumación venidera no tienen sentido aparte de esta verdad. Dios el Padre, por medio de su Hijo, creó de la nada todo lo que no es Dios. Y lo hizo por su palabra, y por esta misma palabra nos dice la Escritura que sostiene todas las cosas. Por tanto, el tema de la creación es esencial también para que entendamos la doctrina bíblica. Pero también hay otra realidad, otra doctrina sin la cual la historia del mundo y la obra de Dios en él no tiene sentido. Esta es la realidad del pecado y la miseria. La verdad que a menudo se llama la doctrina del pecado original. Que resumiendo, la doctrina del pecado original es esta: todas las personas, en todas partes y en todos los tiempos, desde la caída de Adán y Eva en pecado, tenemos una corrupción natural del corazón que nos lleva a pecar tan pronto como podemos pecar. Y esta condición universal de la humanidad se debe a la desobediencia de Adán y al juicio de Dios sobre ella. De esto se desprenden dos cosas que quedan claras en la historia. Una es que el Dios Santo, el Dios de amor, es el creador del mundo. Y como creador del mundo, es su mundo,
no es nuestro mundo. Él tiene derecho y el poder de usarlo para su gloria. La otra es que todos estamos pecados y estamos destituidos de la gloria de Dios, que ya lo citamos. Ahora, cuando estas dos verdades se unen, lo que surge es la historia de la redención, la historia de la obra de redención y salvación. La realidad del pecado y de la miseria hace necesaria la redención en nuestras vidas. Y esto se ve favorecido por el amor de Dios que tiene para con nosotros en todo este aspecto. Encontramos el amor de Dios por cada uno de nosotros y encontramos el pecado que nos hace enemigos de Dios para ello. Para conciliar estos dos aspectos es necesaria la redención. Claro, uno se puede preguntar si toda la creación es de Dios. La pregunta inevitable en consonancia a esta verdad es entonces, ¿de dónde vino todo este pecado y depravación? ¿Cómo llegamos a ser así? ¿Sabéis? La Biblia no nos da una respuesta específica, como una definición de por qué es en sí, pero sí da una respuesta poco a poco y se ve a través de la palabra. Da una respuesta en el Antiguo Testamento, en Génesis 3, en el Nuevo Testamento, en Romanos 5:12. En estos textos encontramos cómo cuando Dios terminó de crear al hombre y a la mujer a su imagen, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera. Lo que nos está diciendo la Escritura es que cuando Dios creó al hombre y todo lo que creó en torno a él, era algo perfecto, era buenísimo realmente. Dios hizo al hombre bueno, Dios hizo a las personas, al ser humano bueno. Él no creó a un hombre depravado ya. Además, el relato de Génesis 2, podéis leerlo en casa con tranquilidad, veremos cómo Dios va proporcionando al hombre todo lo que necesita para que su vida fuese rica y feliz. Era un Dios generoso con su criatura, no era escaso. Dios le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, quizá como muestra de tu obediencia a mí, menos este. No dijo, puedes comer de este árbol, pero no de todos los demás. Él es generoso, dio en abundancia de todo. No necesitábamos nada en absoluto el hombre. Entonces, ¿cómo se volvió depravado el hombre y tan miserable el mundo? La respuesta en el Antiguo Testamento es Génesis 3. En un momento de desobediencia trágica, Adán y Eva comieron del árbol prohibido, del conocimiento del bien y del mal. Y la inocencia que les caracterizaba desapareció. Sus ojos fueron abiertos y supieron que estaban desnudos. Y luego, para dejar en claro la terrible magnitud de lo que sucedió, el escritor no da ninguna exposición, ninguna explicación de doctrina, simplemente cuenta la terrible historia y vemos cómo el pecado comienza a hacer su obra en el ser humano. Los primeros amantes ahora se culpan mutuamente. La mujer que me diste me dio de comer. No, pero no fui yo, fue la serpiente y empezamos a tener nuestras disculpas. Las maldiciones de Dios cayeron sobre ello y vemos cómo su primer hijo resulta en ser un asesino y fugitivo después. Después encontramos la arrogante venganza de Lamec. Si Caín fue vengado una vez, Lamec será 7 veces. El listado en Génesis 5 de cómo se va cumpliendo lo que Dios le dijo y cómo van muriendo los descendientes de Adán. El aumento de la maldad en todas partes hasta que el diluvio condena al mundo realmente. E incluso después del diluvio vuelve la presunción del hombre. Parecía que ya se había acabado con el mal, quedaron personas que estaban más conformes al corazón de Dios, pero después llega la presunción de las personas de construir una torre hasta el cielo y hacerse un nombre, que nos recuerden, que sepan quiénes somos nosotros. Romanos 5, del 12 al 21, lo vamos a leer, lo describe así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para
para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que murió, de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nos preguntábamos cuál era el origen del pecado, cuál era el origen de que nuestra sociedad, nosotros mismos, hayamos llegado a este grado de depravación, el ser humano. Y vemos cómo el pecado de Adán, de un solo hombre, trajo estas consecuencias. Algunas cuestiones que según este pasaje están muy claras. Versículo 12 nos dice: el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Versículo 15: muchos murieron por la transgresión de un solo hombre. El 16: el juicio que siguió a una transgresión trajo condenación. Versículo 17: por la transgresión de un hombre, por aquel solo reinó la muerte. Versículo 18: la transgresión de un hombre llevó a la condenación de todos los hombres. Versículo 19: por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Vemos cómo el autor, Pablo, cómo reitera una y otra vez que por causa de un hombre, por causa de esto, llegó la condenación para nosotros, llegó la transgresión, llegó la muerte, así. Hasta donde llega la enseñanza es clara: la universalidad del pecado y la miseria en el mundo se debe a la caída de nuestros primeros padres en la desobediencia. Ahora la cuestión es que, sin embargo, incluso antes de la caída nos encontramos con un ser taimado, malvado, mentiroso, que se presenta en forma de serpiente en el jardín del Edén. Y no se dice una palabra acerca de dónde viene esta serpiente. Ciertamente el Nuevo Testamento identifica a este tentador como Satanás. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y se refiere también en este pasaje de pasada a los ángeles indignos que cayeron. Judas nos dice que cayeron bajo el juicio de Dios, pero no se nos dice acerca de cómo ocurrió el primer pecado real del universo. Cierto que en el capítulo 14 de Isaías, quizá este capítulo nos arroja una pequeña luz sobre esto, aun cuando para mí es un gran misterio, a veces incomprensible. Yo me planteo muchas veces por qué un ser angelical que vive en la presencia de Dios podría dejar de deleitarse en Dios mismo y en cambio buscar el gozo en su propio ego. El origen del pecado está envuelto en cierta oscuridad de la eternidad pasada. No sabemos por qué ocurrió, pero sabemos que está ahí. El tentador lo conocemos, lo tenemos en experiencia en nuestras propias vidas. Sabemos lo que es el pecado dentro de nosotros y sabemos cómo el diablo actúa también por nosotros. Por tanto, podemos deducir que el primer pecado en sí fue realizado por Satanás y los ángeles caídos en algún momento de la eternidad. Pero el pecado de la raza humana, algo que el pecado de Satanás no nos habría afectado, pero el pecado de la raza humana tuvo lugar allí, en el paraíso, cuando la mujer, engañada por este ser taimado, por la serpiente, toma del árbol que Dios les había dicho que no comiesen, en clara desobediencia a Dios. A veces se pasa por alto algo muy importante, cuando simplemente decimos que el primer pecado fue la desobediencia, el comer del fruto prohibido. Al fruto prohibido, al árbol prohibido, se le da un nombre porque representaba algo. Es llamado el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Esta frase, el conocimiento del bien y del mal, creo que tiene un aspecto interesante. Se refiere a la capacidad de determinar por uno mismo qué es el bien y el mal, qué es útil y qué es perjudicial.
Lo hemos hablado antes, al principio, lo que queremos nosotros. El ser humano quiere determinar qué es bueno y qué es malo para él. El conocimiento del bien y del mal se refiere, por tanto, a la capacidad y al derecho de decidir por sí mismo qué es el bien y lo que es el mal, qué es útil y qué es perjudicial. Por lo tanto, lo que Dios prohibía no era un fruto arbitrario, sino que lo que el fruto simbolizaba. Comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, significaría rechazar a Dios como el Padre omnisapiente, aquel que todo lo sabe, que es sabio, que es bueno, ¿no?, y bondadoso, que sabe lo que es bueno para nosotros, y en su lugar ponernos nosotros a nosotros mismos, para que seamos nosotros mismos quien determinemos lo que es bueno y no lo es. Por tanto, lo que Dios prohibió al hombre cuando le prohibió de comer del árbol fue que intentase intercambiar los roles con él. Él simplemente dijo: no intentes destronarme, no intentes ocupar mi lugar, no intentes marcar tú las normas referentes a lo que es bueno o malo, a lo que te conviene o no te conviene. Lo que Dios le estaba diciendo es: confía en mí para llenar tu vida con la máxima alegría y significado. Pero el hombre quería ser él. Y cuando llegó la tentación, Satanás sabía exactamente lo que tenía que hacer. No moriréis. Dios sabe que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sucedió cuando desobedecieron, porque Dios dijo en Génesis 3:22: he aquí el hombre se ha hecho como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El hombre ha elegido el camino del hijo pródigo. No queremos permanecer bajo la autoridad del Padre. Queremos decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo. La esencia de la caída y la esencia de nuestro corazón depravado y de todos los pecados es el deseo de ser nosotros mismos, el deseo de no depender de Dios para nada. Y la otra cara de la misma moneda es simplemente el deseo de sustituir a Dios y obtener la gloria indeterminada y la débil sensación de poder que proviene de la autosuficiencia, de la confianza en uno mismo, de la autodeterminación. Todos nuestros pecados surgen de nuestra falta de voluntad innata para ser como niños y confiar en nuestro Padre Celestial, para decidir qué es bueno y qué es malo para nosotros. Ya desde la infancia hay en el ser humano esa tendencia a determinar por uno mismo lo que es bueno o malo para él. Entonces, ¿qué consecuencia tuvo el pecado en el hombre? Si hubiéramos de expresar las consecuencias del pecado de una manera sencilla y resumida, podríamos afirmar sin errar que el pecado ha traído gran miseria a las relaciones humanas por un lado, y por otra parte que también ha traído muerte y condenación para los pecadores que no se arrepientan. Estas no son las únicas consecuencias del pecado, pero quizás sean suficientes para despertar nuestra necesidad de arrepentimiento y conversión. Ahora, en cuanto a las relaciones humanas, son básicamente tres las relaciones humanas que se corrompieron en la caída. En primer lugar, con la caída se corrompió la relación con nosotros mismos. Veamos a Génesis 3:7, dice: se abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera. Hojas de higuera para tapar, para ocultar su desnudez. La rebelión contra Dios en el corazón humano es tan contraria a la forma en que el hombre está diseñado para ser, que constantemente debemos enmascararnos, vestir nuestras apariencias, maquillar nuestros estados, posar para tratar de convencernos de que en realidad no somos niños desnudos e indefensos. Y tratamos de ocultar y de tapar nuestras vergüenzas realmente. Y me refiero a vergüenzas también muchas veces, sobre todo las vergüenzas que hay en nuestros corazones en este aspecto. Así que se vio dañada la relación con uno mismo. En segundo lugar, la relación con Dios quedó arruinada. Génesis 3:8 dice: oyeron la voz de Jehová Dios, y el hombre y su mujer se escondieron. Habían tenido una relación directa con Dios allá en el paraíso, pero después del pecado ellos se esconden de Dios. Y desde entonces el hombre hemos estado huyendo de Dios con nuestra conciencia culpable. Un joven que le ha dicho a su padre: no quiero tu consejo, no quiero tu autoridad, no quiero tu ayuda. No puede soportar estar en la presencia de su padre. Y eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros realmente. Somos fugitivos, sin hogar,
siempre huyendo hasta que nos damos por vencidos y volvemos a casa con Dios. Y en tercer lugar, ha dañado también nuestras relaciones con otras personas, con los demás. Se han arruinado. Génesis 3:12, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieras? El hombre dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol y yo comí. Dicho de otra manera, si alguien merece morir, no soy yo, es ella. El esposo, tierno, cariñoso y caballeroso, cuando el corazón está en rebelión contra Dios y por lo tanto está preocupado en la autojustificación, todas las otras personas nos volvemos chivos expiatorios. Por lo tanto, todas las relaciones humanas con nosotros mismos, con Dios y con otras personas se corrompen en la caída. Y la miseria en que ha terminado esto es indescriptible. La otra consecuencia del pecado que debemos mencionar se encuentra en 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 10. No voy a hacer ningún comentario, simplemente vamos a escuchar lo que el texto de la palabra de Dios dice y lo leeré tal cual. Es también otro aspecto también. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Consecuencias del pecado. En relación con uno mismo, en relación con Dios, en relación con los demás, y consecuencia última y suprema, la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Hay remedio para esta situación de seres pecadores bajo la ira de Dios? Soy consciente que este mensaje, hasta aquí por lo menos, no ha sido una buena noticia, pero ha sido una noticia real y por lo malo que sea es bueno para nosotros. Si no sabemos que nuestro diagnóstico es terminal, probablemente no aceptaremos el remedio médico. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, dijo Jesús. Y eso es todo el mundo. La buena noticia, el remedio es este. Por su gran amor, Dios envió a Jesucristo al mundo para morir por nuestros pecados y resucitar para que todos los que lo siguen en la obediencia de la fe tengan paz para con Dios, propósito para su vida y esperanza para el futuro, incluso hasta la eternidad. No puedo entrar más en esta cuestión por cuanto que será el tema de una de las próximas clases, pero sí quería dejar entreabierta por lo menos esta puerta de esperanza. Hay solución, pero esta pasa por Cristo. Tenemos ahí el texto de Efesios. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya digo que es algo que se tomará en lecciones posteriores, pero hay esta esperanza, hay una solución, hermanos, y la veremos en estos días próximos. Ahora, en estos minutos que nos quedan, quiero brevemente apenas apuntar algunos aspectos de cómo enfrentar el pecado. Lo primero es que podamos tomar conciencia que la batalla contra el pecado no es una batalla superficial, como si simplemente pudiéramos decir no a una lista de actos injustos. ¿Piensa de esto? No, ya está solucionada. La batalla es mucho más profundo que esto. Por eso necesitamos estar en eterna vigilancia, como dijo alguien. Así que, ¿qué aspectos podemos tener para luchar con el pecado? El primero es la confesión. Confiesa el pecado. ¿Sabéis? El tiempo no puede perdonar nuestros pecados. Dios no barre el pecado debajo de la alfombra con la escoba del tiempo y dice, bueno, ahí queda, ya se pasará, ya nos olvidaremos de ello. Nuestros pecados pasados tienen bocas, tienen ojos, tienen piernas. Y aunque tratamos de silenciar nuestras conciencias, recordándoles que es algo que fue la semana pasada, el mes pasado, la década pasada, además podemos justificarnos y decir, además mira cuánto hemos cambiado, cuánto nos hemos reformado. Sin embargo, la ira de Dios hacia nuestro pecado no conoce remisión o fecha de vencimiento. El pecado no se oxida ni se descompone ante él. El tiempo puede sanar, por lo menos aparentemente, un corazón humano cuando alguien está herido y todo. Pero el tiempo no remedia una ofensa contra el divino.
Aunque desterramos nuestros pecados de nuestros propios ojos, aún se mantienen a la vista de los suyos. Dice Oseas 7:2, ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodean sus hechos, están ante mi rostro. Por el contrario, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado no tiene fecha de caducidad. No sirve tenerlo ahí olvidado y decir, bueno, ya pasará. Necesitamos confesión delante de Dios. Confiesa tu pecado. En segundo lugar, no lo alimentes. El pecado residente es un parásito dentro de nosotros, que come lo que nosotros comemos. La palabra de Dios es veneno para el pecado, cuando lo recibe un corazón renovado por el Espíritu Santo. Puede matar de hambre al pecado residente en nosotros, al alimentarnos profundamente de la palabra. El pecado no puede permanecer en la palabra de Dios, por lo tanto, llena tu corazón, llena tu mente de las Escrituras. Lee la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No solo el joven, a veces pensamos que esto es solamente para los jóvenes, pero ¿con qué limpiarás tú? ¿Con qué limpiaré yo mi camino? Con guardar la palabra del Señor. Podemos guardarla conociéndola, meditándola, estudiándola. Así que es importante que estudiemos la palabra de Dios. Podemos matar nuestro pecado cuando leemos las Escrituras de manera comprensiva, en gran cantidad, cuando leemos libros, quizá libros enteros de la Biblia de una vez, que vamos conociendo el contexto. Esto nos permite ver cómo obra la providencia de Dios de manera panorámica. Alimentémonos de aquello que no se puede alimentar el pecado. El pecado se puede alimentar de muchas cosas, del cine, de la televisión, de tantas y tantas cosas, de los medios audiovisuales, de libros, de cualquier cosa. Y si lo alimentamos, estará y tendrá vigor dentro de nosotros. Si queremos alimentar y queremos que el pecado disminuya, tenemos que no alimentarle, o alimentarnos nosotros de lo que él no se puede alimentar, que es la palabra de Dios. En tercer lugar, llama al pecado por su nombre. No admitas el pecado en tu vida como un desliz inofensivo. Bueno, he tenido un desliz, he tropezado, me he caído, pero bueno, somos humanos, ¿qué le vamos a hacer? En cambio, confiesa el pecado como maldad y sácalo de la casa, aun cuando ames el pecado. Porque, hermanos, podemos amar el pecado, porque el pecado a veces es grato, pero lleva a la corrupción y lleva a la muerte. No podemos domesticar al pecado invitándolo a nuestra casa. No hagas una paz falsa con el pecado. No pongas excusas con él. No te vuelvas sentimental acerca del pecado. No te hagas la víctima con él. No vivas por la autojusticia y las excusas. Si traemos un tigre a casa y lo llamamos Cookie o Chiqui o cualquier cosa de esta, no te sorprendas si un día te despiertas y Cookie o Chiqui te quiere comer vivo. Y así es lo que ocurre con el pecado. Y Cookie o Chiqui sabe hacer muy bien el pecado, esto en nosotros. A veces el pecado se esconde y se oculta durante décadas engañando al pecador y haciéndole creer que lo tiene todo bajo control. Yo domino esto. No tengo problemas con esto. No te preocupes, puedo hacerlo porque no hay problema. No puedo ir, no voy más allá. Hasta que se desencadena sobre todo lo que has construido, lo más preciado y amado, y lo destruye. Sé sabio acerca de tus pecados más queridos y no los mimes. Si tomamos, Antonio nos decía el domingo pasado, los 613 mandamientos que aparecen en la Biblia, podemos decir, estos 600 no tienen problema para mí, pero siempre hay algunos que son los que nos hacen caer una y otra vez con ello. Recuerda que el pecado también, como creyente que eres, nunca es quien eres, sino si estás en Cristo. En Cristo eres un hijo o una hija del Rey. Formas parte de la familia real. Batallas contra el pecado porque distorsiona tu verdadera identidad. Así que no transijas con él. No lo disculpes, llámalo por su nombre. En cuarto lugar, mata el pecado residente.
Elimina el pecado que hay en ti. El pecado no solo es un enemigo, el pecado es enemistad con Dios. No solo es un enemigo nuestro. Los enemigos se pueden reconciliar, pero no existe esperanza de reconciliar algo que está en enemistad con Dios. Cualquier enemistad con Dios debe morir en nuestra vida. Nuestras batallas con el pecado nos acercan más a una unión con Cristo. El arrepentimiento es una puerta nueva hacia la presencia y gozo de Dios. Satanás utilizará nuestro pecado residente para chantajearnos, declarando que no podemos estar en Cristo y pecar en el corazón o con el cuerpo de esta manera. Satanás es el acusador, realmente. En estos momentos debemos recordarle que es cierto que tiene razón en una cosa solamente. Nuestro pecado en verdad es pecado. Cuando el diablo nos acuse, mira lo que estás haciendo, mira cómo eres. Tiene razón, nuestro pecado es pecado. Es cierto que es una transgresión contra Dios, pero Satanás está muy equivocado en el punto más importante. En el arrepentimiento nos sostenemos en Cristo resucitado. Y el pecado que hemos cometido, que cometeremos, está cubierto por la justicia de Dios, allá en la cruz del Calvario. Por tanto, hermanos, es necesario que luchemos con el pecado, que batallemos con él. Si no hacemos nada con el pecado, dejamos que crezca. El no vencerlo es dejarnos ser vencidos por él. Alguien dijo, mata al pecado o el pecado te matará a ti. Cuando el enemigo se burla y nos dice, nunca cambiarás, esto es una pérdida de tiempo. Jesús nos mira y nos dice, para ti es imposible, nunca cambiarás, pero para Dios todo es posible. Así que, hermanos, tengamos esto, batallemos con el pecado, no paremos nunca de hacerlo. Confesemos nuestro pecado, no lo disculpemos en ningún aspecto. Que el Señor nos ayude y se glorifique en vidas de obediencia que glorifiquen al Señor en estos aspectos. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Realmente nos vemos y nos sentimos y sabemos, Señor, cómo el pecado opera en nuestra vida, cómo cambia nuestras relaciones, cómo las tergiversa, las corrompe, Señor. Sabemos la depravación que hay en nosotros, pero, Señor, tenemos esta esperanza de que hay una solución en tu Hijo Jesucristo. Y a Él nos acogemos, Señor. Sabemos que Él llevó todo nuestro pecado sobre Él en la cruz del Calvario y que pagó por nuestro pecado de una manera real, auténtica y total. Así que, Señor, nos acogemos a Él en tu misericordia, no porque nosotros merezcamos nada, sino porque tú eres misericordioso y nos amas y has provisto un remedio para nuestro pecado. Pues, Señor, que no transijamos en nada con Él, Señor, que lo combatamos y que estemos dispuestos a cualquier cosa, Señor, para desecharlo de nuestra vida. Ayúdanos a ello, Señor, porque nosotros nos sentimos incapaces, débiles para ello, pero tú, para ti nada es imposible, como hemos escuchado, Señor, como hemos leído. Así que bendícenos ahora, prepara también nuestros corazones ahora, quita nuestro pecado, que podamos hacer un examen de conciencia de cómo estamos nosotros delante de ti, que confesemos nuestro pecado y que podamos venir ahora, dentro de un rato, a la cena del Señor, a participar de ella, con libertad, Señor, porque somos limpiados por la sangre del Cordero. Pues gracias por todo, en el nombre de tu Hijo. Amén.